Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y me da una alegría enorme poderles ver a cada uno de ustedes aquí en el auditorio. Me da también mucha alegría saludar a aquellos que están del otro lado de la pantalla, donde quiera que ustedes estén. Que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Yo espero que lo que vamos a estar haciendo en el sermón del día de hoy se pueda traducir un poco del otro lado de la pantalla. Así que espero que me sigan mucho, porque hay cosas bastante interesantes que voy a estar abordando en estos próximos minutos. Aquellos que alguna vez han compuesto alguna canción, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han compuesto alguna canción en su vida? Levánteme la mano. ¿Ok? 1, 2, 3, la banda, ¿verdad? son los músicos. Levanta la mano. ¿Quién ya ha compuesto canciones? Ok, de aquel lado, de aquel lado, de este lado, de este lado. Valga, Daniel, échale ojo a la gente aquí que está levantando las manos. Bien, los que han compuesto estarán de acuerdo conmigo que cuando la persona compone algo, lo que compone está en función de lo que la persona está experimentando en ese momento. Y la música entonces describe lo que la persona está sintiendo. La letra describe lo que la persona está sintiendo. Por ejemplo, si la persona está triste y compone la canción, entonces la música y la letra seguramente va a describir la tristeza por la que la persona está atravesando. Si la persona está feliz, entonces la música y la letra va a describir esa felicidad que la persona está experimentando. Digo esto porque en la Biblia encontramos un libro lleno de lecturas que fueron diseñadas para ser cantadas, y que cuando se escribieron, la persona que las escribió estaba atravesando por algo en particular. Y estas lecturas que encontramos en este libro en particular, que ya les voy a decir más sobre el libro, se escribieron con la intención de que fueran cantadas en su mayoría con un instrumento de cuerdas. Inclusive este libro del cual estoy hablando, en el original griego del Antiguo Testamento se le llamó Salmoi. Se le llamó Salmoi porque Salmoi significa precisamente en griego tocar un instrumento de cuerda. Pero también significa Salmoi pulsar un instrumento de cuerda, y pulsar pudiera sonar algo así como esto. Oye, ¿ustedes creen que nada más soy bueno para predicar? Ustedes. Ay, qué barra. Hey, a lo mejor ustedes no sabían, pero antes de yo venir acá a Estados Unidos, yo fui maestro de música, ok. Allá unos años, unos 5 años allá en México. Entonces, también bárbaro. El bullying a todo lo que hay que ustedes. Se le dije, los de en vivo, los que están del otro lado de la pantalla, no están sintiendo acá el bullying que el pastor está atravesando en este momento. Pero este libro, Salmoi, tiene que ver en su traducción con instrumentos de cuerda, cosas que se cantaron con instrumentos de cuerda. En su tiempo era la arpa o la lira, instrumentos básicamente de cuerda. Ahora, hay algo interesante cuando hablamos de este libro del Salmoi, porque la traducción al español es nada más y nada menos que Salmos. De hecho, suena muy similar. Salmoi, Salmos, suena muy similar. Y algo que tenemos que saber del libro de los Salmos es que este libro está compuesto por 150 lecturas. 150 lecturas, en donde una de las cosas que me fascina del libro de los Salmos, y cuando alguien me pregunta, pastor, ¿en dónde empiezo a leer yo la Biblia? A veces le digo, tienes dos opciones: vete al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, o vete al libro de los Salmos. Porque el libro de los Salmos lo que te describe es la condición del ser humano. Tú estás triste, vas a encontrar salmos de tristeza.
¿Tú estás feliz? Vas a encontrar salmos de felicidad, porque los salmos describen la condición humana, la parte emocional del ser humano. Pero lo más interesante del libro de los salmos, en adición a lo mejor a lo relevante que pudiera ser con lo que a veces uno siente o experimenta, es que los salmos también describen una dependencia del ser humano con Dios. Describen a los salmos esa esperanza que el ser humano tiene en un Dios que definitivamente va a intervenir a su favor y con obras poderosas a favor del ser humano. Eso es lo que uno encuentra cuando lee el libro de los salmos, ¿no? Y si ustedes leen los salmos, el Nuevo Testamento, perdón, van a encontrar pasajes en Colosenses capítulo 1, 2 más o menos, menciona sobre este tema de orar y cantar salmos, himnos y salmos, porque imagínate que el libro de los salmos, también se le conoce salterio, el libro de los salmos era como el himnario para algunas iglesias el día de hoy. Los himnos fueron escritos en su letra, con gran contenido teológico y doctrinal sobre quién Dios es. ¿Ok? Entonces, una manera en que la iglesia en los siglos medievales nutría su fe era a través de los himnos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se formó lo que se llamó los himnarios, ¿no? Los himnarios. Ahora, explico esto porque los salmos fueron escritos como lecturas cantadas, las cuales tenían todo este tipo de información sobre el carácter de Dios, sobre quién Dios es, a pesar de la situación que el ser humano estaba viviendo, y que lo podía encontrar en la lectura o a la hora de estar cantando. Estos salmos se escribieron antes del exilio de Babilonia, segundo libro de Reyes capítulo 25. Se escribieron algunos de esos salmos durante el exilio en Babilonia, y luego después se escribieron otros salmos después del exilio de Babilonia. Los autores van desde mi tocayo David, el rey David, hasta Moisés. Moisés escribió un salmo que encuentran ahí en la Biblia, y otros autores de más, ¿no? Entonces, con el paso de los años, para principios del siglo XX, despiértese, para principios del siglo XX, estudiosos organizaron estos 150 salmos en varias categorías, y estas categorías son los siguientes: son salmos de alabanza, salmos de ¿qué? De lamento, número 3, salmo de acción de gracias, número 4, salmos reales, 5, de sabiduría, de juicio, salmos de entronización. Durante esta serie vamos a estar abordando cada uno de estos tipos de salmos, esperando que sea de mucha ayuda educativa para ustedes, pero también que los me desafíe en el tema de vida espiritual. Así que hoy vamos a iniciar esta nueva serie de sermones titulada Cantos del Alma, encontrando a Dios a través de los salmos. Y hoy que iniciamos esta serie, la vamos a iniciar con este primer sermón titulado Un canto de alabanza. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Amén. Vamos entonces a arrancar con el Salmo 150. Dice la escritura de la siguiente manera: Salmo 150. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo ¿con qué cosa? Con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Es decir, que cuando usted va leyendo el Salmo 150, usted se da cuenta, quien escribió este Salmo 150 tenía sangre latina. Ruidoso, ruidoso, ruidoso. O sea, dice que con címbalo. No tengo aquí algo para pegarle. Bueno, a ver, vamos a ver. Pero dice címbalo resonante. Lo siento, Nelson, pero es algo así como un címbalo que
que resuena con panderos, y es un salmo que describe el ruido, la algarabía, el sonido, la intensidad. Y no es cierto que los latinos somos intensos a veces. Hay unos que se pasan y que hay que bajarle la rayita a unos 2 o 3, ¿verdad? Pero lo que está hablando el autor es que la alabanza, el alabar a Dios es así debe de ser así de intenso. Después dice el salmo, el versículo 6, regresamos al versículo 6. Versículo 6 dice: todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. El Salmo 150 es el último salmo de este libro. Entonces, cuando alguien le pregunte cuántos salmos tiene el libro de los salmos, usted va a decir: ¿y cuál es el último? Sí, ¿verdad? Aunque el libro de los salmos contiene salmos de lamento, de tristeza, de dolor, de inseguridad, de preocupación, qué interesante que el libro no termina con lamento, con tristeza, con inseguridad, pero qué interesante que el libro termina con alabanza. Eso no es realmente el hecho de que se escribió el libro y que concluyó con el Salmo 150, que es el salmo de alabanza, no significó que fue al azar. Yo quiero pensar que fue estratégicamente hablando que ese Salmo 150 apareció al final, casi como el autor diciendo: Dios es digno de alabanza. Y si quizá los primeros salmos o los de en medio te confundieron por la tristeza, por el dolor, por la angustia, quiero asegurarme que en el último salmo tú entiendas lo que es el tema y es que Dios es digno de alabanza. Y luego lo especifica por sus proezas, por su grandeza, por sus maravillas, por el firmamento. En otras palabras, el autor quiere asegurarse que puedas ver que en el último salmo se trata de alabanza. Todavía más, mira lo que hace el autor. Lo que hace el autor es que los últimos 5 salmos del libro, 146, 147, 148, 149 y 150, son conocidos como los salmos de aleluya. Aleluya significa alabado sea Dios, porque los salmos, estos 5 últimos salmos, empiezan y terminan con aleluya. Algunas versiones, alabado sea Dios. En otras palabras, el autor está asegurándose que cuando estás tú cantando estos salmos en aquellos tiempos, puedas alabar a Dios, y luego te da razones de por qué. Te da motivos de por qué tienes que alabarlo. Porque los salmos describen no nada más las obras que Dios ha hecho, sino descubre un carácter de Dios, un atributo de Dios. Lo que hace entonces el autor es terminar el libro de los salmos en esos últimos 5 capítulos o 5 salmos, es terminarlo como con un clímax de alabanza, en donde el último salmo es con algarabía, con intensidad y con ruido, casi creo, en donde el silencio no existe y todo sube, con un crescendo de alabanza. ¿Estamos aquí? Ahora, déjenme les explico algo, porque la palabra crescendo significa creciendo. Y es un término musical italiano que se usa para indicar que la música va en aumento gradual. ¿Okay? En aumento gradual. Va de menos a más. ¿Okay? So, cada vez que aparece el crescendo en una partitura, a través de ese símbolo, ¿verdad? A través de ese símbolo, significa que la música va a ir en aumento, que va en aumento. Así que vamos a practicar un poquito el creciendo nosotros. ¿Estamos listos? Vamos a darle. A ver, necesito aquí la ayuda de Chris. Vente, Chris, agárrate un micrófono. ¿Está por aquí Maciel? ¿No? Ay, vente, Maciel, así para que le demos más
intencionalidad a esto. Así que prepara la garganta porque vamos a hacer un creciendo vocal usted y yo el día de hoy. Así que la próxima vez que alguien hable de la palabra creciendo, usted puede decirle: sí, eso me lo enseñaron en la iglesia. Entonces, el creciendo, por lo tanto, es un sonido, o es la música, o es un instrumento que va de menos a más, que va creciendo, ¿okay? Daniel, a ver, toca un do por ahí, pues. ¿Ya lo escucharon? Ok, vayan diciéndolo en su mente. Ok, vayan diciéndolo en su mente. Suéltalo, síguelo. Como una redonda. Ok, vayan diciéndolo. A ver, acérquense un poquito más a Chris. Abajo. Ok, ahora sí, vamos a hacer esto. Mantengan el do en su mente. Ok, ahí lo escuchan. Ahora sí, vamos a cantarlo un poquito más fuerte. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a jugar un poquito con 3 niveles. Vamos a hacerlo acá abajo, un do abajo, ¿okay? O sea, un sonido bajo. Imagínate que tienes un volumen y le vamos a bajar, ¿okay? Y el do va a sonar abajo, ¿listo? Con un volumen más abajo, ¿listo? Casi murmullando, susurrando. Suavecito. Casi no se escucha. Ahora pues vamos a darle como 2, 3 rayitas arriba. Ahora vamos a darle unas 5 arriba. Ahora vamos a hacer el famoso creciendo. ¿Listos? Vamos a hacer el famoso creciendo. Vamos a empezar acá abajito. Y lo van a ir subiendo el do. La intensidad, el volumen, conforme van viendo mis manos que van subiendo, que van hacia arriba. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ese va a ser el creciendo. Vamos a darle abajo. ¿Ok? Listo. Abajo. Aquí abajito, ¿ok? Vamos a hacerlo otra vez. Los que están en línea, no lo intenten, porque la persona que está al lado, si usted está en el supermercado, va a pensar que está quizás en otro planeta usted. Ya lo entendieron, ¿verdad? Vamos por una segunda. Listo, Dani, vamos. Acá abajo, ¿ok? Acá abajo. Ese es un creciendo, ok. Ese es un creciendo. Cuando yo pensaba en el libro de los Salmos, pensaba que definitivamente hay un creciendo en los últimos 5 salmos del libro de los Salmos, en donde el autor nos está diciendo en el Salmo 146, 147, 148 y 149 y 150 que alabemos. Y si a la primera no lo captamos, entonces la segunda alabemos. Y en el Salmo 150 todavía lo pone más descriptivo, que es con esta intensidad es como se debería de alabar a Dios. Cuando pensaba en el creciendo, pensaba que nosotros en nuestra vida personal podemos también crear un creciendo de alabanza. Y nada más es cuestión de que te des cuenta de las diferentes maneras en que Dios ha obrado en tu vida, las diferentes formas en que la mano de Dios se ha manifestado a tu favor. Y si miras hacia atrás en el tiempo, quizás te vas a dar cuenta que hace 2 años Dios te protegió, que hace a lo mejor algunos meses Dios te proveyó, que a lo mejor hace unos días atrás Dios te sanó, o posiblemente que hace unas horas atrás Dios respondió una petición. La pregunta entonces es que yo no puedo hacer un creciendo de mi alabanza si primeramente no me doy cuenta de las diferentes maneras en que Dios ha obrado en mi vida a través de los años. Dios ha estado obrando en tu vida. Que no lo veamos, que no lo contemos, es otro tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos, ¿de qué manera Dios ha obrado en mi vida, en mi familia,
a través de los años. Haz memoria nada más. ¿De qué manera he visto la mano de Dios obrar a mi favor? ¿Cuáles han sido las formas más recientes en que Dios ha manifestado su favor hacia mí? Entonces, cuando miramos hacia atrás, nos podamos dar cuenta que a través de los años Dios se ha manifestado obrando a favor de nosotros. Y cuando entonces eso se lleva a cabo, entre más tiempo uno esté consciente de Dios, y sobre todo cuando está en el camino de Dios, uno está más consciente de las maneras en que Dios ha ido obrando en nuestra vida. Entonces ahí es donde se empieza a formar, se empieza a acumular, se empieza a amontonar las diferentes cosas que Dios ha estado haciendo, creando un crescendo de alabanza en nuestra vida. Por eso no silencies tu alabanza cuando has visto las obras de Dios a tu favor. No las silencies, no las silencies. Cuando tú y yo hemos sido testigos de las maneras en que Dios ha obrado a nuestro favor, no las silencies, porque eso es lo que Dios está esperando. Dios no espera que le pagues, pero una de las cosas que Dios espera de ti, de mí, y dice Isaías que hemos sido creados para eso, es para alabanza de su gloria. Entonces, si Dios te cuidó, si Dios te proveyó, si Dios te sanó, si Dios respondió a aquella petición, entonces que este edificio y que este auditorio pueda escuchar tu creciendo de alabanza, rindiendo alabanza y gloria a aquel que se lo merece, que es tu protector, que es tu ayudador, que es tu sanador, que es tu todo, todo y todo. No importa si a lo mejor esto es algo nuevo para ti, si a lo mejor esto es algo que no lo hacías antes, Dios espera. Dios nos creó para alabanza de su gloria. Por eso no podemos silenciar nuestra alabanza cuando nos damos cuenta que tenemos motivos para alabarlo. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, un canto de alabanza es lo que debe de salir de nuestros labios. La alabanza, para aquellos a lo mejor que todavía no conozcan esta definición o que suene demasiado religiosa, la alabanza es la expresión de reconocimiento, la expresión de exaltación a Dios por quien Dios es y por sus obras. A lo mejor yo le explicaría de la siguiente manera: es la expresión de reconocimiento o de exaltación a Dios por sus obras y por quien Dios es. Y la razón por la cual hice este cambio es porque cuando tú descubres la obra de Dios en tu vida, también descubres quién Dios es en tu vida. Hello. Es decir, cuando tú descubres la obra sanadora de Dios en tu vida, tú descubres entonces al Dios sanador que está en tu vida. Cuando tú descubres entonces la provisión de Dios en tu familia, en tu negocio o en tu vida, por lo tanto tú descubres al Dios proveedor en tu vida. Cada obra de Dios revela un carácter, un atributo, una característica de Dios. Por eso cuando hablamos de la alabanza no podemos separar la obra de quien Dios es. Cuando tú descubras las obras, no te quedes solamente celebrando, yes, Dios me proveyó. No, tienes que abrazar quién Dios es, y es, finalmente entiendo que tengo un Dios proveedor. Gracias Dios por tu sanidad. No, esa obra Dios la hace, porque Dios es mi sanador. La obra revela quién Dios es. Y cuando mezclamos la obra con quien Dios es, entonces se formula una expresión de reconocimiento y de exaltación llamada alabanza. Y este tema de alabanza depende de en dónde tú estés, en qué iglesia estés. Por ejemplo, si tú vienes al servicio de Costa Road de las 8:30 y de las 11 de la mañana, la alabanza es con himnos.
con un coro y muy pasivo. Tú aplaudes en medio del himno, y yo creo que a lo mejor te van a ver muy extraño, porque allá es más pasivo en el servicio tradicional. Es más calladito, más contemplativo. Esa es la forma de alabar, ¿okay? Porque al final se trata sobre la obra y lo que Dios es. Tú vas a lo mejor al servicio de donde yo crecí, en la iglesia donde yo crecí, y aunque había himnos, había también cantos como los que cantamos aquí, pero el estilo de alabanza era a lo mejor un poco no tan tradicional, pero tampoco como lo que estamos acostumbrados aquí en Costa Rica en español. Ahora tú vienes a Costa Rica en español, y aquí el tipo de alabanza es muy libre. Si tú quieres danzar, danzas. Si tú quieres levantar las manos, las levantas. Si tú quieres llorar, lloras. Si tú quieres arrodillarte y adorar arrodillado, lo haces. Hay una libertad en el espíritu de alabar a Dios como tú quieras. Sin embargo, hay un toque de algo carismático. Hay un toque de felicidad, de algarabía cuando estamos cantando, ¿verdad? Y eso es como de gozo, de alegría, que eso es lo que lo describe Costa Rica en español. Ahora tú vas quizás a otras iglesias más como con un corte pentecostal, y te vas a dar cuenta que la alabanza es extremadamente un crescendo. Es extremadamente intensa, la gente danzando, gente cayéndose a tu derecha, a tu izquierda y toda la cosa, ¿no? Pues es parte del estilo de alabanza de esa persona. Independientemente del estilo, Dios no se fija en el estilo. Lo que Dios se fija es en lo que nosotros hagamos, en que la entreguemos. Y ahí es, mis queridos y queridas congregantes de Costa Road, donde entro yo. Yo espero que el sermón del día de hoy provoque algo en tu alabanza el día de hoy, sinceramente. Si no lo provoca, ya no sé más qué hacer. Sinceramente, ya no sé qué más hacer. O sea, ya te vine a tocarte la guitarra para como tratar de crear un argumento de lo que es alabanza. Te puse a cantar, ¿verdad? Yo espero que tu teología de la alabanza, tu entendimiento de la alabanza cambie a partir del día de hoy, sinceramente. Porque está ligado a lo que vienen siendo las obras, con quién Dios es. Cuando las obras están conectadas a con quién Dios es, y tú estás consciente de eso, entonces tú vas a escoger un estilo que más se acomode a ti para alabarlo. Y puede ser que el de al lado esté gritando y tú estés calladito alabando, y Dios va a escucharlos a ambos. Eso es lo precioso de Dios. Tu alabanza va a llegar al trono de Dios como la alabanza del de al lado que ya está quedando afónico. Lo más importante para mí es que hoy tú salgas con un canto de alabanza, que no sea una rutina cada semana, porque cada día son las misericordias de Dios que tú y yo vemos en esta vida. Amén, amén. Entonces, encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, que el imperio de Babilonia llega a Jerusalén, ¿ok? Destruye Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, y se lleva cautivos a Babilonia al pueblo de Judá, casi todo el pueblo de Judá. Y cuando se lleva cautivo al pueblo a Babilonia y destruye la ciudad, el imperio de Babilonia, y destruye el templo, algo sucedió con la alabanza del pueblo de Judá. Algo pasó. Y esto es lo que ocurrió. Salmo 137. Dice la escritura, Salmo 137: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, llorábamos al acordarnos de Sión, es decir, de Jerusalén. En los álamos, en los árboles que había en la ciudad, colgamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían
estar alegres. Nos decían: canten, cántenos un cántico de Sión. Pero ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Lo que estaba ocurriendo es que el pueblo de Judá entonces está cautivo en Babilonia, bajo presión, y decide colgar sus arpas. Y este símbolo de colgar sus arpas era colgar sus salmos, era colgar lo que Dios había hecho en el pasado, era colgar quién Dios era para ellos, era colgar su alabanza. Porque la condición en la que el pueblo estaba era una condición de angustia y de cautiverio. Y la razón era muy obvia. Ojo con esto, porque si ustedes hacen un análisis del campamento hebreo, aquí había tiendas, pero luego en el centro estaba el tabernáculo, era el templo, por así decirlo, era el templo de Dios. Lo cual significaba que el templo estaba en medio de la ciudad. No únicamente como una intención geográfica, pero espiritual. En otras palabras, simbolizaba que la adoración era el centro, la alabanza era el centro del pueblo. Y cuando tú salías, de donde tú salieras de casa, tú encontrarías que el templo estaba en medio. Porque ahí era donde se alababa, y ahí era donde se adoraba, se hacían sacrificios. ¿Estamos aquí? ¿Están despiertos? Dígame amén si está dormido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que entonces viene el imperio Babilonia, destruye completamente las casas y descubre el templo, y entonces se lleva cautivo a varias gente del pueblo de Judá a Babilonia. Ya el templo de Jehová, el templo de Dios, no está en Babilonia, estaba en Jerusalén. Lo que pasó es que el pueblo se impuso a que su alabanza solamente dependía de un lugar y de una condición, que fuera en Jerusalén. Desde el momento que yo ya no estoy en Jerusalén sino en Babilonia, ¿cómo entonces cantar en tierra extraña? ¿Cómo entonces alabar en tierra extraña? ¿Cómo entonces reconocer las obras de Dios en tierra extraña? ¿Cómo entonces celebrar quién Dios es en tierra extraña? Ya no estoy en Jerusalén, estoy en Babilonia. ¿Cómo alabar a Dios cuando donde estoy no está el templo? Entonces en el Salmo 139 vemos que el pueblo no quería alabar a Dios por la condición en la que estaba. Pero el libro de los Salmos no termina, gloria a Dios, en el Salmo 137. Termina en el Salmo que termina en... No importa si la estrofa en la que estás es una estrofa triste o una estrofa de inseguridad o de preocupación. Eso no significa que tu última estrofa no sea de alabanza, en donde veas la mano de Dios obrar a tu favor. Hay una gran enseñanza, y es la importancia de alabar a Dios en todo momento. Qué difícil es alabar a Dios en todo momento. Qué difícil es alabar a Dios cuando las cosas no te están saliendo. Pero aun y cuando no te salgan, tenemos que aprender a alabar a Dios en todo momento. Qué difícil es alabar a Dios cuando las cosas no se están dando en el tiempo que tú quieres. Tan desesperante. Pero tenemos que aprender a alabar aún y cuando todavía no se da. A lo mejor hay que no salga, aunque no pueda ver. Sé que estás orando, ¿verdad? La importancia del Salmo 137 con el Salmo 150 es alabar en todo momento, sin importar el momento en el que estés atravesando. Alaba, alaba. Alguien diga conmigo alaba. Vamos, una vez más, alaba. Mira, alaba en victorias,
alaba en derrotas, alaba a solas, alaba con gente, alaba sin instrumentos, alaba con instrumentos, alaba en momentos favorables, alaba en momentos desfavorables, alaba cuando las cosas van bien, alaba cuando las cosas no van bien, alaba cuando lo sientas, pero también alaba cuando no lo sientas, porque tu alabanza no depende de tu condición, tampoco depende de tu situación, mucho menos depende de tu emoción. Tu alabanza depende de tu convicción de quién Dios es y de lo que Dios ha hecho a favor tuya. ¡Aleluya! Ahí es donde está la alabanza. Ahí está. Si tú y yo basáramos nuestra alabanza en cómo yo me siento, entonces sería muy difícil que tuviéramos un canto de alabanza. Porque muchas veces la historia de nuestra vida es que pasamos más en estrofas tristes de preocupación, de angustia, que en las otras estrofas de victoria. Pero tú y mi alabanza no dependen de eso. No dependen de la condición, no dependen de la situación, tampoco dependen de nuestra emoción. Dependen de que aun y cuando la provisión de Dios no ha llegado, yo sé que tengo un Dios proveedor. Que aun y cuando mi sanidad no ha llegado, yo sé que tengo a un Dios sanador. Que aun y cuando me siento desprotegido, yo sé que tengo un Dios protector. Porque mi alabanza no depende de lo que siento, sino de quién Dios es y de las obras majestuosas que Él ya ha hecho en mí a favor. Esa es la gran diferencia. Siempre ocurrirá que quizás no tendremos ganas de alabar, pero siempre tendremos razones para alabarlo. El Salmo 150 dice, versículo 6: todo lo que respira alaba al Señor. Téngame paciencia con lo que voy a decir. No se me distraigan con lo que voy a decir. El nombre de Dios es conocido con el YHWH. Y esto viene de cuando Moisés se encontró con Dios. Y Dios le dijo a Moisés: hey, ve y libera a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice a Dios: y si me pregunta el pueblo de Israel cómo se llama Dios, ¿qué le voy a decir? Si tú ya lo encontraste, Moisés, ¿cómo se llama Dios? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice: diles que yo soy el que soy. Entonces los judíos, por respeto, no pronuncian el nombre de Dios como nosotros lo pronunciamos. Ellos le dicen el eterno, el poderoso, el Elohim, porque para ellos no debe ser pronunciado. El cristianismo, con el paso de los años, entonces le agregó, le cambió el nombre del nombre de Dios a Señor. Algunas versiones bíblicas lo manejan como Señor, que es una traducción no tan correcta de lo que es yo soy el que soy. Cuando Moisés le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Qué les digo al pueblo? Dios les dijo: diles que yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy es estas 4 letras, que se llama el tetragramatrón en teología, algo que no tienen que saber. Bueno, nada más quise decirles algo diferente. Tetragramatón se llama, ¿ok? Con el paso de los años se le agregaron vocales con la intención de que la pronunciación diera sonido a cómo suena realmente el tetragramatón, y es Yahvé. Yahvé. Hay una ilustración sobre la pronunciación del nombre de Dios sin necesariamente mover la lengua ni los labios. Y esta pronunciación es imitada con el acto mismo de respirar al inhalar y al exhalar. Yahvé, Yahvé. ¿Okay? Y es esta.
puedes creer que el primer nombre que nosotros pronunciamos cuando salimos del vientre de nuestra madre es el propio nombre de Dios? Y que la última palabra que vamos a pronunciar cuando partamos de esta vida y que estemos en el lecho de muerte va a ser el mismo nombre de Dios. Por eso el Salmo 150 termina como termina: que todo lo que respira, absolutamente todo lo que respira. No dice que solamente todos los mexicanos, tampoco dice que solamente todos los colombianos, o todos los venezolanos, o todos los centroamericanos, o todos los norteamericanos. Dice todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. Todo lo que respira, alabe al Señor. Por eso, si respiras, ya tienes lo necesario. Si respiras, si tienes este aliento, si respiras, ya tienes lo necesario para alabar al Señor. Y si ya tienes lo necesario para alabar al Señor, entonces ya tienes lo que requieres, y es un canto de alabanza. Un canto de alabanza, porque estás consciente de la obra que Dios ha hecho. Y porque estás consciente de la obra que Dios ha hecho, entonces estás consciente de quién Dios es. Y porque estás consciente de quién Dios es, entonces puedes declarar un canto de alabanza. Por eso Costa Road, cada domingo, cada día, no importa dónde estás, alrededor de donde tú estés, debe de ser un testimonio de que hay un canto de alabanza que está saliendo de lo más profundo de tus pulmones, declarando las obras preciosas de Dios, pero sobre todo lo majestuoso que Dios es en tu vida. Amén. Póngase sobre sus pies, porque hoy vamos a hacer algo especial. Quiero pedirte que vayas reflexionando un poco, en las obras que Dios ha hecho en tu vida. Las obras que Dios ha hecho en tu vida. Las obras que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, empieza a conectar lo que describe esa obra de Dios sobre Dios mismo. Es decir, que si has visto a Dios obrar sanándote, pues es que es tu sanador, restaurándote, que es tu restaurador, perdonándote, que es tu perdonador, y así sucesivamente, ¿okay? Así que ve reflexionando en las obras que Dios ha hecho en tu vida, y ve ahora conectando lo que esa obra significa de Dios. Significa, tiene relación en una característica de Dios. Cada vez que Dios haga algo a tu favor, no te quedes nada más celebrando la obra. Celebra quién fue quien hizo esa obra. Y cada vez que tengamos oportunidades aquí en este lugar de alabar a Dios, yo espero que nuestra alabanza pueda ser tan expresiva en lo que Dios significa para tu vida. Por eso, ¿estamos listos para alabar? Dice la Escritura, todo lo que respira. A ver, respírame. Una vez más. Todo lo que respira, tenemos lo necesario para alabar. Suéltala, Ramón. Tenemos todo lo necesario para alabar. Así que prepara tus pulmones, porque todo lo que respira alaba al Señor. ¿Estamos listos? Vamos a alabar a Dios.